Bien, nos toca hablar ahora del sistema nervioso. Como dice aquí en nuestra presentación, hablaremos de las generalidades. El sistema nervioso es un conjunto de tejidos especializados que están todos unidos, interconectados y que a manera general se le conocen como cerebro, la médula espinal y las raíces nerviosas que de ella emergen. La función principal es la de tener una interconexión y un control de todas las funciones orgánicas y de nuestro medio externo. El sistema nervioso es el que controla prácticamente la totalidad de todas las funciones de nuestro cuerpo. A manera de división tenemos varios parámetros a tomar en cuenta. Desde el punto de vista anatómico se puede dividir en sistema nervioso central, que está compuesto por el cerebro y la médula espinal y las envolturas que tiene, y el sistema nervioso periférico, que está conformado por lo que es los nervios que salen de la médula espinal. Desde el punto de vista funcional, entonces lo podemos también tomar en cuenta para dividir entre lo que es sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático también se le llama al sistema nervioso voluntario, y al sistema nervioso, además del somático, está el sistema nervioso autónomo. Como su nombre lo dice, escapa de nuestro control. Está dividido entonces en sistema nervioso simpático y parasimpático. En cuanto también a sus vías, hay vías que van desde el sistema nervioso central hasta el periférico, hasta la periferia, hacia los órganos, a través de los nervios. Esto se llama entonces vías eferentes. Las vías entonces que van desde los órganos, desde nuestro medio externo hasta el sistema nervioso central, se llaman vías entonces aferentes. O sea, hay aferencias y eferencias del sistema nervioso. Todo tejido está compuesto, ¿verdad? Desde el punto de vista básico, está compuesto por células. Las células del cerebro son las neuronas. Son células bastante especializadas, como todas, ¿verdad? Tienen su núcleo, citoplasma, aparato de Golgi y demás. Pero aquí vemos la configuración de una neurona. Tiene un cuerpo o soma. Este cuerpo tiene su núcleo y tiene unas prolongaciones que se llaman dendritas. Estas son más cortas que una gran prolongación que tiene las neuronas, que se llama axón. La dendrita, a manera de función, la dendrita recibe un estímulo nervioso. El axón lo proyecta. A veces, o sea, como podemos ver aquí, el axón está cubierto por una capa de grasa que se llama mielina. Dependiendo entonces de dónde esté esa neurona, también, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso periférico, está producida por una célula que se llama así, célula de Schwann. La función entonces de estas dendritas y de estos axones es la de interconectarse y entonces hacer un paso de estímulos. Una señal se origina de una célula y se va entonces propagando a través de estas interconexiones. Esto es lo que se llama sinapsis. La sinapsis es esta conexión de una neurona, ya sea con otra neurona o con un órgano. Estas sinapsis pueden ser eléctricas, ya que hay un cambio de voltaje y un estímulo eléctrico que viaja a través de la célula, o puede ser química, a través de una serie de sustancias que se van secretando entre una conexión neuronal con otra, o entre una neurona con un órgano, por ejemplo el músculo. Estas sustancias químicas se llaman neurotransmisores. Ahí tenemos, por ejemplo, la acetilcolina, la adrenalina, la serotonina, entre otros neurotransmisores. Las neuronas pueden ser así unipolares, como se ve esta que está aquí en la imagen,
o pueden tener varios polos dependiendo de los axones que tengan. Hay otro tipo de células que se llaman células de la glía o células gliales, que son células de sostén, también especializadas. Tienen múltiples funciones, voy a decir algunas de ellas. Está la más grande, que se llaman astrocitos. Los astrocitos tienen una serie de prolongaciones que se unen entonces a los vasos sanguíneos y hacen una barrera, que es la famosa barrera hematoencefálica, a través de la cual el sistema nervioso se puede proteger y evita que estructuras de gran tamaño, como algunas sustancias o microorganismos, atraviesen su circulación y que puedan penetrar de manera sencilla o facilitada al sistema nervioso. Los astrocitos. Los oligodendrocitos son células que ayudan a producir la sustancia que les mencioné, que es la mielina, que ayuda a que la conducción nerviosa sea más efectiva. Eso es en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico, estas células se llaman entonces células de Schwann. Hay otras células que se llaman microglias. Las microglias, por su nombre, sabemos que son las más pequeñas, pero tienen una importante función ya que son macrófagos, o sea, ayudan a reparar tejido o básicamente a eliminar tejido no deseado. Ya les mencioné las células de Schwann. Las células de Müller vienen siendo unas células similares a estas, pero están a nivel del globo ocular. Hablando ya de los órganos, tenemos el cerebro. Es el gran órgano del sistema nervioso. Está ubicado en el cráneo, en lo que es la cavidad craneal. Su función es precisamente esto de coordinar todas las aferencias y eferencias que vienen o salen del mismo. Tiene un peso aproximado de 1,5 kilogramos. Está constituido por unas 80.000 millones de neuronas y tiene una capacidad o una superficie de unos 1.130 centímetros cúbicos en el hombre, un poco menos en la mujer. El tejido nervioso a nivel del cerebro se puede ver que tiene una serie de surcos, ya que él está plegado en varias circunvoluciones, como se llaman esos engrosamientos que están entre los surcos. Hay unos pliegues que son más profundos, que son las cisuras, los cuales dividen al cerebro en lóbulos. Tenemos un lóbulo frontal, un lóbulo parietal. Entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal hay una cisura que se llama cisura de Rolando. Está también un lóbulo temporal, y este se divide del resto del cerebro por una cisura que se llama cisura de Silvio. Y hay también una cisura que se llama parieto occipital, que divide el lóbulo parietal de uno que está más posterior, llamado occipital. Hay otros lóbulos de la ínsula y del sistema límbico que son más funcionales, se ven en la profundidad del cerebro y que se describirá más adelante. En cuanto a los lóbulos, estos están bastante segmentizados. Hay funciones que son propias de cada uno, algunas son compartidas. Se puede ver cómo el tejido nervioso ocupa aquí la cavidad craneal y está dividido en dos hemisferios idénticos a través de una cisura interhemisférica, como se llama. Hay dos mitades de cerebro, como lo sabemos, y entonces estos lóbulos son pares. Los lóbulos frontales se llaman así porque están en la región más anterior, está más desarrollado en el ser humano, en los humanos, y principalmente tiene que ver con el control motor, lo que es las funciones motoras, el habla, ¿verdad? La función motora del habla, ahí está el núcleo motor del habla, el habla articulado, y ciertos núcleos que tienen que ver con la conducta de la persona y el pensamiento. El lóbulo parietal
Entonces tiene que ver más con las aferencias, la sensibilidad, el procesamiento del lenguaje, más el habla, pero el procesamiento, el área del entendimiento del lenguaje está aquí, y también el control espacial y de localización de la persona también está en el lóbulo parietal. El lóbulo temporal tiene que ver entonces con la audición y el lenguaje. O sea, el área de Wernicke es una zona donde se entiende lo que se habla. Si bien el área motora del habla está en el lóbulo frontal, el área del entendimiento del habla está en el lóbulo temporal y el procesamiento entonces de las informaciones en el lóbulo parietal. El lóbulo occipital de manera general tiene que ver con lo que es la visión, y les hablé del lóbulo de la ínsula, que está en la profundidad de la cisura de Silvio. Tiene que ver entonces con algunas funciones como lo es la decisión y procesamiento. Si hacemos una visión de un hemisferio cerebral en su plano medio, podemos ver, bueno, aquí aprovechamos también una cisura que no les había mencionado, que es la cisura calcarina. Es una cisura que va transversalmente en lo que es el lóbulo occipital, y ahí es que está el centro del control motor de la audición, de la visión. El centro de la visión está a nivel de la cisura calcarina. Lo mismo que la cisura central o la cisura de Rolando, que divide el lóbulo frontal del parietal, tiene por delante el núcleo motor o la corteza motora, la circunvolución, que tiene que ver con el control motor principal, y por detrás entonces la corteza sensitiva, o sea, la circunvolución, que tiene que ver principalmente con la sensibilidad. Hay unas estructuras como es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso tiene como función el interconectar los dos hemisferios cerebrales, y esas funciones entonces que se coordinen. Esto sería el cuerpo calloso o comisura, que une los dos hemisferios cerebrales. Está también otra parte de lo que es el encéfalo, que es el diencéfalo. Está por debajo entonces de este prosencéfalo, que es la porción más superior, o telencéfalo. Y el diencéfalo tiene el tálamo y el hipotálamo. El tálamo principalmente es el que contiene la mayor extensión del diencéfalo, y tiene que ver entonces con la memoria, emociones y algunas funciones motoras. El hipotálamo está debajo del precedente y tiene que ver entonces con el control de una glándula que se llama glándula hipófisis. Ayuda también el hipotálamo, produce unas hormonas llamadas hormona antidiurética, y la oxitocina se originan desde aquí. Más entonces distal ya está el mesencéfalo, que es una porción intermedia entonces entre el diencéfalo y el romboencéfalo o el tallo cerebral. El mesencéfalo básicamente tiene ciertas funciones. Una de ellas es el control motor de ciertos movimientos oculares. Luego entonces el tallo cerebral tiene el puente y el bulbo. El puente de Barolio, también se le llama así, tiene funciones sensitivas de interconexión y la posición de estar de pie, o sea, la estancia, poder estar de pie, tiene una importante función, lo que es el puente o protuberancia. Ya el bulbo raquídeo o médula oblongada es el preámbulo ya a la médula espinal, y ahí hay centros importantes para el control de la respiración y del control de lo que es el ritmo cardíaco. La deglución, estornudo, está a nivel aquí del bulbo raquídeo. Otra estructura que encontramos a nivel del encéfalo es el cerebelo. Está allá en la porción más inferior y posterior, debajo y de lo que es el
lóbulo occipital, detrás del tallo cerebral, y está configurado también en dos hemisferios cerebelosos unidos por una porción media que se llama vérmix. Funciones principales tienen que ver con controles del movimiento y de la posición, entre otros. Los ventrículos son unos espacios que están ubicados entonces entre los dos hemisferios cerebrales. Ellos producen y contienen una sustancia que se llama líquido cefalorraquídeo, que viene del ultrafiltrado de la sangre y ayuda a proteger y a lubricar, hidratar todo el tejido nervioso. A nivel de lo que es el cuerpo calloso, en el medio está los ventrículos laterales. Entre los dos tálamos está el tercer ventrículo. Y luego entonces está un cuarto ventrículo que está ubicado entonces entre el cerebelo y lo que es el puente de Barolio. La médula espinal entonces es la continuación del sistema nervioso central, ya fuera de lo que es la cavidad craneal. La médula entonces está contenida en la columna vertebral. Mide aproximadamente unos 40-42 centímetros. Se extiende entonces desde la base del cráneo hasta aproximadamente la primera vértebra lumbar. Como entonces pueden ver, hay un resto de la columna que no tiene médula, sino que tiene una prolongación del sistema nervioso periférico, que son raíces espinales. Tiene un peso aproximado de unos 40 gramos y tiene un diámetro aproximado de 1 centímetro. De igual manera entonces que el sistema nervioso, vemos que las células están contenidas entonces todas agrupadas en lo que se llama la sustancia gris. En el cerebro la sustancia gris es periférica, está a nivel de la corteza. Aquí en la médula entonces la sustancia gris, es decir, los cuerpos celulares, están contrarios, están en la profundidad. La sustancia que cubre la sustancia gris se llama sustancia blanca, que ahí está principalmente formada o constituida por lo que es la mielina. Entonces, esta configuración de la médula espinal en el corte horizontal podemos ver que tiene la forma de una mariposa. Hay dos prolongaciones anteriores y dos posteriores. Estas prolongaciones se llaman astas. Las astas anteriores son motoras, las astas posteriores entonces son sensitivas. En algunos lugares, por ejemplo en la región torácica media, hay unas prolongaciones laterales también que se llaman astas laterales. Vemos entonces que esta sustancia blanca tiene un pliegue anterior, se llama surco medio anterior, y otro surco medio posterior. Todos estos tejidos, sustancia blanca, sustancia gris, están organizadas en cordones o fascículos o funículos, como se le quiera decir, y cada uno de ellos tienen unas funciones específicas. Lo que es la sustancia gris anterior tiene que ver con el control motor, o sea, las eferencias. Las aferencias llegan a través de los cordones posteriores, y estos fascículos de sustancia blanca, como pueden leer y ver, tienen controles de ciertas aferencias específicas, como lo es, por ejemplo, a nivel posterior y medio, tenemos los fascículos cuneiforme y gracil, que tienen que ver con posición, vibración y presión. Hay otros, por ejemplo, los fascículos espinotalámicos laterales con dolor y temperatura. Igual el espinotalámico anterior, que tiene que ver con presión y tacto. Así ustedes pueden más o menos discernir o entender que cada área específica de la médula va a llevar al cerebro una sensibilidad o una señal específica. De igual manera, las aferencias o las eferencias, el control motor, por ejemplo, de los movimientos, posición de algunos de los miembros, también
viene desde esta sustancia blanca. Los nervios, como los conocemos, entonces son el producto de la extensión de las astas anteriores. Viene una raíz anterior motora, el asta posterior da una raíz posterior sensitiva. Esta raíz posterior tiene un ganglio, ¿verdad? Y antes entonces, o más bien después de este ganglio, se une a la raíz anterior formando el nervio espinal. El nervio espinal entonces a su vez da otra serie de extensiones que dan inervación a las estructuras vecinas. Y también existe ganglios de la cadena simpática que les voy a explicar más adelante. Todos esos nervios son pares, son 31 pares de nervios. Hay 8 a nivel cervical, hay 12 a nivel torácico, 5 a nivel lumbar, 5 sacros y 4 a nivel coxigio. Como le dije, la médula espinal termina a nivel de L1 a través del cono medular. Luego de ahí hay raíces que se llaman cola de caballo, la cauda equina. Entonces todo esto es importante saber porque quizás a nivel cervical el nervio de la tercera vértebra cervical pasa justo por encima de la vértebra correspondiente. Pero ya terminando la médula a nivel de T12, L1, ya sabemos o podemos deducir que el nervio que sale entre L5 se originó de un centro más superior. Esto a veces nos ayuda a entender cómo una lesión a cierto nivel de la columna se traduce en una afección distal un poco diferente al nivel que pudiéramos calcular. Todos estos nervios sensitivos motores mixtos se traducen a nivel periférico a través de lo que son dermatomas y miotomas. O sea, el examen físico de un paciente nos permite ver cómo está el dermatoma, que es la expresión sensitiva de los nervios, igual los miotomas, que es la expresión motora. Por ejemplo, saber cómo está la flexión del codo, que por ejemplo está dado por el nervio C5, C6. Si una persona tiene un problema para flexionar el codo por falta de fuerza, podemos deducir que el miotoma está afecto. Lo mismo entonces que si vemos que una persona tiene anestesia o tiene pérdida de la sensibilidad de la cara externa del hombro, podemos deducir también que tiene una afectación sensitiva de la raíz 5. O sea, cada nervio tiene una ubicación muy específica. Igual los reflejos, que es una prueba neurológica, al impactar en ciertas áreas tendinosas, pues entonces eso hace un arco reflejo que estimula un movimiento secundario. Esos nervios periféricos muchas veces en ciertas áreas del cuerpo, o más bien de la médula, se agrupan todos en la salida de la médula y forman entonces plexos. Los plexos nerviosos están donde hay engrosamiento en la médula. Hay dos a nivel cervical, el plexo cervical y el plexo braquial, y hay otro a nivel del engrosamiento distal de la médula, que son entonces el plexo lumbar y plexo sacro. Otra expresión del sistema nervioso es el autónomo, que como le dije escapa de nuestro control. Hay sistema nervioso parasimpático y simpático, tienen funciones totalmente antagonistas. El sistema nervioso parasimpático tiene un neurotransmisor que es la acetilcolina principalmente, el simpático es la adrenalina, y tienen, como le digo, a nivel de los órganos tienen funciones totalmente opuestas. A nivel del ojo, el parasimpático contrae la pupila, por ejemplo, el simpático la dilata. A nivel de lo que es el sistema nervioso, el sistema digestivo, es secretor el parasimpático, o sea, estimula la salivación, el peristaltismo, la secreción de sustancias a nivel por ejemplo, del tracto intestinal. El sistema nervioso simpático entonces hace lo contrario, disminuye el peristaltismo, la secreción de saliva.
A nivel, por ejemplo, del tracto respiratorio, el sistema parasimpático hace una contracción del músculo liso bronquial, el simpático lo dilata. A nivel de la vejiga, el parasimpático la contrae, el simpático la relaja. Entonces, a nivel, por ejemplo, del ano, del recto, lo relaja el parasimpático, el simpático entonces lo contrae, o sea, son totalmente opuestos. Hay unos nervios que les debo de mencionar que salen desde el mismo encéfalo, son los pares craneales, son 12. Se mencionan el primero, por sus funciones se mencionan, el primero es el olfatorio, el segundo es el óptico, el tercero es motor del ojo, oculomotor, el cuarto también va al ojo, se llama troclearo patético, el quinto es el trigémino, que tiene 3 ramas, oftálmica, maxilar superior e inferior. El sexto también es motor del ojo, se llama abducen o motor ocular externo. El séptimo es motor de la cara, se llama facial. El octavo es el vestíbulo coclear o acústico, tiene que ver con la audición. El noveno es el glosofaringeo, tiene que ver con ciertos movimientos de la lengua y del paladar. El décimo es el vago, que es parasimpático, o sea, el nervio tiene que ver mucho con el sistema nervioso parasimpático. El 11 es motor del esternocleidomastoide del trapecio, se llama espinal. Y el 12 es motor de la lengua, se llama hipogloso. Las meninges son unas membranas que envuelven entonces el sistema nervioso central hasta el ganglio nervioso. Estas meninges lo que ayudan es a proteger y a sostener el sistema nervioso a través de ciertas prolongaciones o ligamentos. Hay 3 capas, la más superficial es la dura madre. Hay una capa más profunda o media, que es la aracnoide, que es una capa vascular. Y hay una capa que está íntimamente unida a lo que es el cerebro y la médula, que es la pía madre. Entre ellos circula un líquido que les mencioné cuando hablé de los ventrículos laterales, que es el líquido cefalorraquídeo. Es un líquido blanco, transparente, el cual entonces baña todo lo que es el sistema nervioso central y ayuda también a la amortiguación de golpes. Este entonces se produce desde los ventrículos laterales, pasa al tercer ventrículo por un agujero que se llama agujero de Monroe, a través entonces del acueducto de Silvio, pasa al cuarto ventrículo y del cuarto ventrículo entonces a través de unos pequeños agujeros que se llama de Luschka y de Magendie, viaja a través de un pequeño orificio que tiene la médula espinal, que es el conducto ependimario. Entonces esto hace un movimiento a través de todo el día, circula aproximadamente 130 cc de líquido cefalorraquídeo. En nuestra vida diaria el sistema nervioso está, lo relacionamos mucho a cosas de nuestra vida, desde las anestesias, los bloqueos, los infartos o accidentes cerebrovasculares, o como le dicen, derrames cerebrales, tumores, traumatismos, los hemorragias, ya sea por encima de la dura madre, que es el epidural, o el que está por debajo de la sería el epidural, o el que está por debajo de la dura madre, que es el subdural. Ciertas afectaciones que conocemos, por ejemplo los traumatismos de la médula. Christopher Reeves, un actor muy famoso por la película que hizo de Superman, pero también por una lesión medular que lo dejó cuadripléjico durante el resto de su vida. Hay ciertas afectaciones degenerativas como lo es el Alzheimer, la pérdida de la memoria, el Parkinson, trastorno del movimiento y el trastorno degenerativo del sistema nervioso central como son las esclerosis. Aquí está el famoso Stephen Hawking, quien falleció sufriendo de una enfermedad, es la esclerosis lateral amiotrófica, la cual afecta todo lo que es el control del movimiento. Esto es entonces en cuanto al sistema nervioso central.